Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí les hice la invitación, ya vi cómo se hacía y bueno, espero les esté entrando en este mismo momento la invitación a este Facebook Live. Es mi segunda noche enseñando cómo leer la Biblia y aprendiendo también porque cada vez que uno se dispone a estudiar, a buscar de Dios, pues se le pide al Espíritu Santo que le dé su favor, que le dé su gracia, que le dé sabiduría, todo lo que emana del Espíritu Santo, que es bueno. Y pues para iniciar esta noche, pues vamos a leer, pero primeramente les pido perdón, pues porque me tomé 5 minuticos más, me estaba preparando porque he estado con una indisposición tremenda y pues orándole a Dios también por la sanidad y que me dé la fortaleza para poder llevar a cabo el estudio del día de hoy. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que también estás aquí, Señor, porque la tierra está llena de tu gloria y la tierra es el estrado de tus pies. Pido que tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, me ayudes a orar como conviene, como agrada a Dios, Padre, a nuestro Señor Jesucristo, para que en estos momentos seas propicio a nuestras vidas, aquellos que desean de conectar, aquellos que se invitaron, Señor, bendito Dios, para tener este tiempo de búsqueda de ti a través de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que por favor nos enseñes, que a través de tu palabra traigas sanidad, salvación, vida eterna, que es testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su grande amor, de su misericordia y su compasión, tu favor sobre nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Lady Joana, buenas noches. Voy a hacer una última invitacióncita por aquí que se me pasó a alguien por invitar, que es mi papá. A ver si se logra conectar, aunque donde está él ahorita que está en Betulia está un poco difícil, pero igual cumplo con hacerle la invitación y mi mamá también se conectó anoche, entonces bueno, buenas noches, buenas noches. Pues, no sé si en la lista que hice saldría, bueno, yo creo que se van conectando. A ver, yo veo una persona más acá. Se supone que ya deben de estar listas. Aquí hice una lista y cuando arrancaba la transmisión, pues se supone que debería de también iniciar todo el sistema invitando a las personas que me acompañaron anoche, pues algunos otros más. Pero bueno, vamos a iniciar. Nos quedamos en el día de ayer que estábamos estudiando lo que era la exégesis y pues la importancia de hacer una buena exégesis y también, como pueden notar, estoy un poco afectado de la garganta, pero vamos a hacerlo. Entonces, una exégesis, la hermenéutica y la homilética. Entonces, estamos en el libro de Mateo. Vamos a retomar de nuevo el libro de Mateo. Y pues, bueno, dándole oportunidad a ver si hay alguien más que se vaya a conectar. A ver, buenas noches, Lady Joana. Ahí había alguien más conectado, pero no sé qué pasó. Vamos a tratar de enviar una invitación a alguien que me encargó que le invitara. No sé por qué cuando coloco la invitación no me sale. No sale ahí, no sé por qué.
Mm, mm. Bueno, a ver, yo por aquí. Hay otras dos personas más que se han conectado, no sé quiénes son, cuatro. A ver si me pueden saludar para yo ver quiénes son los que están conectados. Estoy dándole como una esperita. Yo creo que mi cuñada que ya está por ahí. A ver, salúdenme. Hay 5 personas conectadas. Por favor, me pueden saludar para yo ver eso. Luz Mary, gracias por saludar. Mi tía Leida. Buenas noches, buenas noches. Aquí dándole tiempecito a que se terminen de conectar porque sí me escribieron por WhatsApp varias personas que estaban interesados en el estudio. Entonces, a ver que demos tiempecito. Estaba carrereado y me tocó madrugar bastante y bueno, un día largo, pero aquí estamos. Un poquito de gripa. Rigoberto, Dios te bendiga, gusto haberte visto por allá en el pueblo y gracias por parar a saludarme. Bendiciones. Está aquí. No sé por qué yo acá. Bueno, es que estoy aprendiendo a manejar esto. Ya puedo ver quiénes están conectados. Dice que hay 7 personas, pero aquí solamente me reflejan. Invita a miembros de tu público a unirse a tu transmisión para aumentar la interacción. Bueno, ¿quién más llegó por ahí? Hay 7 personas conectadas. Por favor, me saludan para yo ir viendo quién está conectado. Ya una persona más y iniciamos. Listo. A ver, es que. Buenas noches. Bueno, ahí está. Eso, Antonio García, Dios te bendiga, bendiciones. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy día con el libro de Mateo, Nuevo Testamento. Ayer estuvimos hablando sobre la exégesis, pueden ver el video en YouTube o aquí en el Facebook, Eduard Yepes. Y en Facebook está Eduard Yepes. A ver, ¿cómo es que lo tengo? Ya se me olvidó. Ahí. Lo tengo. Eduard Yepes en el proceso. Eduard Yepes en el proceso lo van a encontrar en YouTube. Eduard Yepes en el proceso. Anótenlo para que lo busquen en YouTube. El video de ayer estuvo muy bueno. Hablamos sobre la exégesis, sobre la hermenéutica y la homilética. Entonces hoy lo vamos a estar aplicando dos principios. El principio literal. Buenas noches, Liliana. Bendiciones. Entonces ese principio literal vamos a aplicarlo el día de hoy al libro de Mateo. Cabe mencionar de que la exégesis del libro de Mateo, pues ayer estábamos hablando de que el propósito de este libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, era probar que Jesús era el Mesías, el Rey eterno. El autor del libro como tal es Mateo, el que lo escribió. Los destinatarios eran los judíos, particularmente ellos eran los principales a quien Mateo a través de este libro quería aclarar ese punto de que Jesús era el Mesías y el Rey eterno que era Dios. Y la fecha que fue escrito este libro, más o menos entre los años 60 y 65 después de Cristo. Y Mateo era un recaudador de impuestos, fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo y pues tuvo el privilegio de estar con él. Entonces, de mano, o sea, ahí mismo de lo que él vio, escribió, iba tomando nota y pues nos dio este evangelio tan importante donde está reflejado todo lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo. Lo de su nacimiento, su proceso en el ministerio y también lo que fue la muerte y resurrección. Buenas noches, Solángel Vélez y Marina Vélez, bendiciones. Bueno, entonces seguimos por acá. Bueno, entonces
El versículo clave era, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y los personajes claves van a ser Jesús principalmente, María, José, Juan el Bautista, los discípulos, que vamos a ver cuando los llamó nuestro Señor Jesucristo, que por ejemplo a Pedro y a su hermano les dijo que ya no iban a ser más pescadores comunes, o sea, de peces, sino pescadores de hombres. Bueno, y pues los lugares donde claves del libro de Mateo va a ser Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea y Judea. Y las características especiales de este libro es que Mateo está lleno de lenguaje mesiánico, o sea, mesiánico del Mesías. Mesiánico viene de Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy los judíos están esperando ese Mesías que los va a llevar al cumplimiento de su deseo de ser una gran nación. Y bueno, ya el Mesías vino, pero muchos de ellos todavía no le han reconocido, más otros sí ya le reconocieron. Bueno, y aparece a lo largo del Evangelio todas estas referencias, y el Antiguo Testamento pues no lo van a estar mencionando mediante las profecías que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo van a estar mencionando. No es un registro cronológico, o sea, un registro así como que suceso tras suceso, pues cronológicamente como lo fue todo, pero sí el propósito es evidenciar de que Jesús es el Mesías y el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, en ese tiempo también tenemos en lo común, pues fuera de los discípulos y todos estos personajes también importantes, pues en lo común como Poncio Pilato, Tiberio César, Herodes y todo eso. Pero entonces vamos a iniciar ahorita con el capítulo 1. El capítulo 1, entonces todos tienen ya su Biblia lista, entonces era Biblia, libreta para tomar apuntes, lapicero y un color para ir coloreando los versículos claves que se nos vayan a ir presentando en la Biblia. No tengan temor de tomar nota, de subrayar, muy importante lo que Dios les vaya a ir mostrando. Entonces leemos el capítulo 1 de Mateo y empieza el registro de los antepasados de Jesús, o también es conocido como genealogía. El libro de la genealogía de Jesucristo, de hecho, inicia así: hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Boz engendró de Rúa a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Vamos a hacer un alto aquí, porque esta es la genealogía. Está hablando como, este es el papá de mi papá, y entonces yo tuve este hijo. Entonces viene así como todas esas cadenas que llegan hasta nuestro Señor Jesucristo, y a veces decimos, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver y qué importancia va a tener el saber esos nombres, o por qué Mateo inicia este capítulo 1 con la descendencia a los antepasados de Jesús, con esa genealogía? Pues vamos a terminar la genealogía y luego vamos a regresar y les voy a estar dando la exégesis de esto, y luego también le vamos a estar trayendo mediante la hermenéutica, y les voy a dar un concepto homilético, que es lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, que es aplicándolo a nuestra vida. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces seguimos, que llegamos hasta el rey David. El rey David es el que escribió los salmos. Ahí les voy dando un adelanto, y luego les voy a hablar de los patriarcas también, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, conocido como los patriarcas. Y la fuente más fidedigna para buscar la exégesis de estos nombres que están acá en esta genealogía está en Génesis. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia,
esa es la fuente más fidedigna para buscar la exégesis de este capítulo 1 de el libro según San Mateo. Y vamos en David. Estamos leyendo del rey David. El rey David engendró a Salomón. Salomón que fue el que pidió sabiduría y el que escribió la mayor parte de los proverbios, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá. Josafá a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, como le estaba diciendo de que algunos de ustedes han leído la Biblia, por favor me escriben si han leído el libro de Génesis. ¿Conocen el libro de Génesis? Coloquen ahí. Sí, sí lo conozco, sí lo he leído, sí sé un poco de Abraham, sé también sobre Jacob y su hijo Isaac. Pues bueno, tomen nota que en el libro de Génesis hablan de ellos y son conocidos como los patriarcas. Entonces, yo ya hice mi tarea, la tarea de hacer la exégesis, que es tener el conocimiento y saber el significado de qué es lo que a través del libro de Mateo y con esta genealogía Dios nos quiere hablar. Una vez me dieron la oportunidad aquí de predicar aquí en Houston y pues estaba llorando a Dios que predicar y me mostraba esta parte bíblica y yo decía, pero ¿qué puedo sacar de ahí? Y yo volvía y oraba y volvía a Dios y me llevaba acá, el Espíritu Santo me llevaba al capítulo 1 de Mateo. Y yo leía todo eso, que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, que Jacob a Judá, y todo así. Y yo lo leía, yo, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres hablarme de ahí? Entonces, ahí cuando empecé a hacer la exégesis, que fue estudiar cada uno de ellos. Arranca que Abraham engendró, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces dije, ¿quién es Abraham? Entonces ya recordaba que en Génesis estaba Abraham. Entonces fui y a estudiar sobre Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, que hoy en día es en el Medio Oriente, si no me equivoco, es en Irán, queda en Irán. Entonces salió de ahí, Dios se le manifestó a él, dijo que dejara su tierra y su parentela y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, en medio de ese proceso, Abraham tenía una esposa, Sara, una esposa que si ustedes leen el libro de Génesis o si lo han leído, sobre su tiempo de edad, de muy buena edad, vino un ángel del Señor y le dijo que iban a tener un hijo, el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Entonces ella se sonrió y eso es lo que significa Isaac, sonrisa, alegría. Entonces, en ese proceso de conocer a Abraham, de hacerle esa exégesis de lo que significaba Abraham como persona y el trato de Dios para con él, me doy de cuenta de que en ese proceso Abraham dijo mentiras para cubrir su vida y decía de que su esposa era la hermana, pero como ella era de buen parecer,
Entonces hubo un rey que incluso quiso tomarla y el Dios en sueños se le manifestó y le mostró que no, que era la esposa de Abraham. Entonces le dio propiedades y lo expulsó de esa tierra, pero ahí vi que Abraham había mentido. Y luego, si usted sigue leyendo ahí en Génesis, después Isaac creció y se repitió ese patrón generacional. Isaac también mintió de la misma forma con su esposa Rebeca, que también era también de hermoso aspecto, era bonita, y también por querer proteger su vida hizo exactamente lo del papá. Y Jacob, en esa misma secuencia generacional, también mintió, pero ya esto sí fue una situación para que usurpó el puesto de su hermano, que era el hermano mayor Esaú, y por consejo de su mamá se puso una piel de cordero, porque Esaú era bien velludo, y ella le puso, mataron un cordero, hicieron un guisado, el papá estaba a punto de morir, entonces estaba ya ciego, entonces solamente por el olor y el tacto, entonces lo tocó y dijo, ¿eres tú Esaú? Y él dijo que sí, mintió una vez más, tomó la bendición que le pertenecía a Esaú, la tomó para él. Entonces, cada uno de esos le fui haciendo ese ejercicio, viendo como personas quiénes eran ellos. Entonces veía que generacionalmente se estaba repitiendo un patrón de mentira en ellos, a pesar de que Dios estaba tratando con ellos, de que Dios estaba tratando con ellos. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que Dios no escatima ningún detalle para con el trato con el hombre y nos muestra a esos hombres que Él ama y que tuvo una amistad tan fuerte con ellos que incluso Abraham, en el momento que iba a destruir Sodoma y Gomorra, tuvo un diálogo con Dios y le decía, si hay tantos justos lo destruiría, si hay 40, y luego le mermaba, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Entonces era como negociando con Dios, o sea, Dios dijo, no le declarara a mi amigo lo que estoy pensando hacer. Entonces entraron en ese diálogo. Entonces, un exégesis para este primer capítulo es leer Génesis. Ahí les queda de tarea para este fin de semana, leas en Génesis, y los que ya iniciaron la lectura de la Biblia, me imagino que ya han adelantado un poco de Génesis, del libro de Génesis. Entonces luego hablaba de Judá, sus hermanos, Tamar, Fares, Sara, Esrón. Entonces no hay muchos datos de todos específicamente, pero sí de algunos, por ejemplo, de Raab, que fue una ramera, que ella fue una prostituta, que cuando Israel fue a conquistar Jericó, ella puso una cinta para identificarla, un cordón de color grana para identificar, porque ella había ayudado a unos espías israelitas que fueron a mirar allá a Jericó cómo estaba la situación de la ciudad y cómo le iban a hacer para conquistar, pero Dios ya les había dado la forma de cómo iban a conquistar. Entonces vemos que es una prostituta, o sea, una mujer de vida fácil en ese tiempo, pues sin embargo, acá engendra de Boaz a Ruth. Y Ruth, también hay un libro del libro de Ruth, que es muy bonito también. Y luego se engendró al rey David, y el rey David sí súper conocido. Él escribió la gran mayoría de los salmos. Pero aquí hay un detalle, engendró a Salomón de la mujer de Urías. Entonces vemos que David aquí, sin ir al Antiguo Testamento, era el libro de los Reyes, que es donde muestran la vida de David, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que está en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que el rey David engendró a Salomón de la mujer que era de Urías. ¿Por qué hacen la aclaración acá? Porque todo el pueblo judío sabía la historia de David, de cómo hizo que pusieran al frente a Urías, que era uno de sus soldados, de sus generales de confianza, y lo puso al frente para quedarse con la esposa, porque en el tiempo que salían los reyes a la guerra, él decidió quedarse, y mientras estaba al caer la tarde, mientras él estaba en la azotea, miró la esposa de, de, de Urías, y entonces se le hizo muy fácil invitarla y pues la conoció. Cuando dice la Biblia la conoció, fue que tuvo relaciones sexuales con ella, y ese primer fruto de esa primera relación murió. Dios no permitió que ese bebé
viviera porque era pues prácticamente el fruto del adulterio y de un homicidio. Y luego fue confrontado por un profeta, Nahum lo confrontó y le dijo de que le contó una historia, le contó una parábola donde le ilustraba un hombre que tenía una sola corderita y vino visita a un hombre que tenía varias corderas, tenía varios corderos y vino esa visita y en vez de tomar uno de esos corderos que él tenía muchos, tomó el de aquel hombre que solo tenía una y lo mató y dio de comer a su visita. Entonces el rey David dijo, ¿quién fue ese hombre que hizo eso? Tráiganlo aquí para ajusticiarlo. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Entonces él se vio confrontado con eso. Dios usó este profeta en los libros proféticos. La gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, la gran mayoría están confrontando al pueblo con el pecado. Hoy en día vemos mucha profecía, la iglesia la profecía, o muchas profecías, pero la gran mayoría de esas profecías son profecías de yo creo que una situación humana de monopolizar en la cuestión de la bendición, de prosperar. O sea, no es como llamando al arrepentimiento, sino más bien como si fueran aquellos que te leen las cartas, aquellos que te van a decir el futuro y siempre la profecía es algo bueno. Te vas a casar dentro de unos pocos meses, vas a tener un carro, vas a poder tener la casa de tus sueños, tu economía va a estar muy elevada, lo único que tienes que hacer es sembrar para que coseches. Y bueno, una cuestión impresionante que se ha dado con esto. Y luego la gente termina como vacunada del evangelio y no queriendo saber de Dios precisamente por esas situaciones, porque está esperando el cumplimiento de la profecía, que se cumpla eso. Y hizo una siembra con determinado dinero, porque es como que fuera un trueque, tú le das a Dios y Dios te va a dar multiplicado y luego pasa el tiempo y ves que no acontece esa tal profecía. Y ahí es donde la palabra de Dios también nos dice de que si el profeta dice Jehová habló, Jehová dice esto y no se cumple, el tal profeta es falso, un falso profeta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos falsos profetas, falsos pastores, también habla la Biblia de falsos pastores, entonces, y de falsos hermanos. Entonces por eso es importante leer, y espero que estén tomando nota ustedes de lo que se está hablando y que puedan volver a ver el video. Yo, por ejemplo, el video que hicimos ayer, yo lo volví a ver hoy para mirar a ver que todo estuviese bien. Y entre esas cosas encontré que cuando estaba hablando del Antiguo Testamento, luego dije que era el Nuevo Testamento y por mencionar que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dije que estaba en Primera de Juan 1:11 y resulta que estás en San Juan 1:11 porque también hay 3 cartas del apóstol San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, las 3 cartas de Juan. Y luego Juan también tiene la revelación, llamado Apocalipsis o libro de la revelación, que es el último libro. Entonces, entre toda esta situación de esta exégesis que le estamos haciendo a todas estas personas del rey David, seguimos leyendo y lo que estamos como retomando otra vez lo que estábamos leyendo y vemos que el rey David engendró a Salomón, Salomón que escribió los proverbios, mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam. Roboam es muy importante en el Antiguo Testamento porque este Roboam no quiso recibir el consejo de las personas adultas, de los ancianos, sino que recibió el consejo de los jóvenes y fue un terrible consejo y eso trajo la división de lo que eran las 12 tribus de Israel y luego quedó lo que hoy conocemos como Judá, que ahí viene el término de los judíos y de Israel como tal. Israel, hay que hacer una aclaración con respecto a Israel porque Israel es una nación en estos momentos y los israelitas es otra situación. Entonces, israelitas y israelíes. Los israelitas es de este tiempo bíblico, de la tribu de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Más los israelíes son en estos momentos los que habitan en Israel. Hay árabes de otros países, como aquí en Estados Unidos, que muchos somos ciudadanos americanos.
pero en realidad también tenemos nacionalidades, por ejemplo, la mía colombiana, algunos mexicanos, salvadoreños, de todas partes del mundo, polaco. En estos días escuchaba al presidente Donald Trump que decía que sus padres, uno era de Alemania y otro era, no recuerdo si, sé que era alemán y como de Polonia, algo así. Y pues no es original de acá. Entonces, igual, eh, esto era lo que quería hacer esa observación para que también tomen nota, israelíes y israelitas. Bueno, entonces, aquí seguimos leyendo. Salomón engendró a Roán, Roán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafá, Josafá a Jonrán, Jonrán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces aquí ya nos da un dato importante, que fue que estas personas nacieron antes de la deportación a Babilonia. Entonces ya, si usted busca deportación a Babilonia del pueblo judío, entonces se da usted de cuenta que ahí fue la destrucción del templo, que el rey Nabucodonosor vino y conquistó a Jerusalén y pues destruyó todo lo que es esa parte. La relatan acá muy brevemente, pero entonces usted va a un libro de historia y ahí ya está bien específico. O algunos otros han sacado el dato de la serie El Rico y Lázaro. Mucha gente ha visto eso, El Rico y Lázaro, y ahí le meten como cierto drama a esta serie, lo mismo que La Pasión de Cristo o pues algunas otras series referentes a Jesús. También le meten como su trama, pero originalmente, si nos vamos a la Biblia, vemos un relato y de pronto a veces está muy corto, entonces necesitamos ir a investigar en libros históricos que nos dé más amplitud de eso. Entonces ya ese eje se convierte en una hermenéutica, o sea, ya entramos en más detalle y ya nuestra mente se amplía. Luego vemos los mapas. Esta Biblia, por ejemplo, tiene los mapas y habla de eso. Entonces, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, Mesopotamia, y aquí de dónde salió. Mira, por ejemplo, acá, el mundo de los patriarcas. No sé si alcanzan a ver. Y luego acá tenemos las 12 tribus de Israel, que fueron los hijos, ¿sí?, de Jacob. Entonces, ayuda mucho tener una Biblia de estas porque también hay un comentario bíblico, por eso se llama Biblia de estudio, porque uno pues estudia los comentarios y pues también compartir con hoy estoy hablando con Gloria Villegas, Gloria Patricia Villegas. Ella tiene una Biblia que recién le regalaron, la Thompson. Ahorita estaba tratando precisamente de bregar a conectarla a ella. No sé si ya está conectada con nosotros, pero, pero bueno, espero que después lo vea, que después podamos organizar a ver cómo se conecta. ¿Cómo hicieron ustedes para conectarse? ¿Solamente les llegó la invitación ahí o buscaron mi perfil? ¿Cómo hicieron? ¿Alguien que me escribió ahí cómo les llegó la invitación o cómo entraron ustedes para pasar en este Facebook Live? O sea, pasar en este en vivo. A ver, alguien que se anime a escribir ahí rapidito y me diga cómo le llegó la invitación, porque yo ahora hice una lista y pues hice la invitación antes de entrar, esperé un buen tiempo que como que todo el mundo estuviese preparado, pero luego no, pues no ocurrió nada. Buenas noches, Elmer, Dios te bendiga, mamá. Estoy esperando que me escriban por Facebook, Luz Mary, por su perfil. Ah, bueno. A mí me llegó notificación de que estás transmitiendo. Ah, qué bueno. Pues sí, yo mandé una invitación a muchas personas y bueno, y veo que como que todos, a ver, yo busqué en el perfil
a mí no me llegó la invitación. Entonces, es que eso fue lo que me pareció muy raro porque yo mandé, te vi en Facebook. Bueno, entonces ya saben que a las 7 pues se meten ahí en Facebook y espero solo entrar a Facebook y ahí estaba. Bueno, es que el algoritmo de Facebook a veces también es como selectivo. A veces uno publica cosas y no le sale. Bueno, entonces volviendo otra vez acá, ¿cómo les está pareciendo pues todo esto que les estoy explicando a la hora de, mire, leímos referente a ellos y mire todo lo que yo les he hablado y esto está en el Antiguo Testamento, especialmente Génesis, pero ya a medida que vamos avanzando en la genealogía, que nos encontramos con el rey David, con Salomón, entonces ya está en el libro de los Reyes, en Crónicas, entonces esos son libros que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, entonces por eso también es importante que se hagan el propósito de poder leer la Biblia, solo leerla y como un libro, pues libro histórico y pidiéndole al Espíritu Santo que a medida que también vayan a ir leyendo, hay cosas que se van aplicando en nuestra vida y uno, aunque está para ese tiempo, para ese pueblo, pues igualmente uno siente que Dios le habla a través de la palabra a uno. Yo recuerdo que cuando yo llegué al cristianismo, yo seguí con mi escapulario, mi cadena con la cruz y bueno, con las oraciones de la Virgen, pues todo eso que traía de la Iglesia Católica y que pues que era como ese acercamiento hacia Dios que tenía en ese tiempo y que también pues que lo llevaban a uno a la misa y a veces uno voluntariamente pues también iba en eso y yo desde muy pequeño siempre retaba a Dios como si tú existes, si tú eres real, pues manifiéstate a mi vida de verdad, porque pues igual aunque uno tenía todo eso y como dice mi papá, de pronto como recuerdo de que hay un Dios o de lo que lo han enseñado a uno, pero uno sigue practicando el pecado. Entonces las cosas no estaban bien para mí a pesar de que tenía pues el escapulario, que tenía la oración y que hacía la oración. Luego cuando el poder de Dios me tocó, vi yo claramente de que la palabra de Dios, la Biblia, fue la que empezó a limpiar mi mente, mi corazón por el poder del Espíritu Santo y empecé a ver las cosas más claras. Y es algo que lo confronta a uno, porque en realidad hay personas que quizás sea como yo. Y yo no los estoy juzgando, porque el primero a quien cometerlas soy yo. Por ejemplo, con el Padre Nuestro. Cuando yo borracho me ponía al Padre Nuestro porque tenía que hacer la oración de la Virgen y repetir y repetir. Pero luego cuando llega el poder de Dios y te detienes y analizas el Padre Nuestro y el Espíritu Santo viene y te toca, entonces ya tú dices, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo? Porque dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como lo fue en el cielo aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y luego, y luego pues líbranos del mal y tuyo es el poder, la gloria. Pero en esa misma porción, luego en este mismo, lo vamos a leer en Mateo, dice que si nosotros no perdonamos, pues Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces cuando detenidamente tomamos y lo analizamos, bien detenidamente por el poder del Espíritu Santo, dice no, como que esto no está cuadrando porque tengo rencores, tengo problemas, falta de perdón y yo estoy diciendo, Padre Nuestro todos los días, perdona mis ofensas como yo también perdono, pero en realidad yo no estoy perdonando y simplemente se nos hace algo monótono, algo repetitivo y no es el detalle, como igualmente cuando leí Jeremías, cuando dice que las costumbres de los pueblos es vanidad, que cortan un leño, con el mismo se hacen una fogata, hacen de comer, pero del mismo tronco labran un dios, lo adoran y labran una imagen y luego le dice, tú eres mi Dios. Y en Génesis vemos eso. Luego en el Éxodo Levítico, cuando ya viene Moisés, vemos esa situación de cómo Dios va tratando con el hombre. Y a medida que iba tratando con Moisés, con el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, con el pueblo de Israel, yo iba leyendo y había porciones bíblicas que inmediatamente me reargüían a mí,
como las costumbres de los pueblos son vanidad y de eso se hacen un Dios. Entonces yo recordaba todo eso y decía, bueno, esto no me detenía a mí para fornicar, para emborracharme. Cuando yo leí en Gálatas 5, anoten ahí Gálatas 5, los frutos de la carne, luego dije yo, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y yo decía, porque nadie nos había dicho eso y Dios lo tenía ahí. Pero entonces empiezo así a estudiar y a ver la palabra de Dios. Entonces dentro de ese análisis y en eso, y hay cosas que quizás también nos han prohibido y que igual no es conveniente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, hay cosas que podemos hacer, pero de pronto no es conveniente, como tomar el vino. Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, para reenfocarnos, porque me estoy yendo en esto, pero quería como irles mostrando que mediante el conocimiento de la Biblia usted puede hacer un análisis, sacarle un significado y darle una aplicación homilética, y ahí es conforme lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, eso es lo que empiezo yo a hablar y eso es lo que yo empiezo a darle a ustedes. Pero está en ustedes el leerlo, en pedirle al Espíritu Santo, muéstrame, en verdad, yo quiero estar en tu presencia cuando yo muera, porque algún día vamos a morir. Todos estos que leímos, todos murieron, todos tuvieron su tiempo, hasta nuestro Señor Jesucristo, que murió pero resucitó. Y en esa promesa de resurrección es que nosotros como cristianos hacemos lo que hacemos. Tenemos un comportamiento totalmente diferente a otros, pero hay veces que dicen, no, para yo ser cristiano como ese, mejor no. Quiero decirles de que la iglesia en sí es como un hospital y todos nosotros estamos enfermos. El pecado trajo enfermedad y trajo muerte, y todos en un hospital de diferentes enfermedades, algunos la mentira, algunos el homicidio, algunos el robo, algunos, yo no sé cuál es la enfermedad que está tocando tu vida, pero sí que estamos enfermos de una u otra forma. Entonces necesitamos de que el médico de médicos venga y trate con esa enfermedad que es el pecado y nos dé la medicina. Pero es necesario primero ver las radiografías. Cuando una persona le dicen, tienes cáncer y mire, ten la medicina, dice, ¿qué me voy a tomar yo la medicina? ¿Cómo así que tengo cáncer? Solamente porque él me dice que tengo cáncer, tengo cáncer. Pero si el médico le dice, esta es tu radiografía, mira aquí, este pulmón, todo esto negro que se ve acá, es el cáncer que ya te está matando por toda esa forma de fumar cigarrillo que toda la vida te la pasaste fumando cigarrillo. O mira este hígado, está vuelto nada por toda la Coca-Cola que te tomaste. Bien, te dijimos que la Coca-Cola y el exceso de azúcar era perjudicial para la salud, que el cigarrillo perjudicial para la salud. Tantas cosas que son perjudiciales para la salud, pero sin embargo las consumimos. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Igualmente pasa con el pecado. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Me va a dar chance de que me arrepienta. O simplemente nos volvemos religiosos, hipócritas, como le decía Jesús a los sacerdotes, a los fariseos. Hipócritas, se colocan sus faldas largas y los filacteres, les gusta hacer oraciones donde los vean, sentarse en los primeros puestos, que los llamen maestros, que los llamen rabí, pero en verdad son rapiñas, se meten en las casas de las viudas, o sea, son unos adúlteros, son unos pecadores en pocas palabras, igual que nosotros. O sea, que esa hipocresía y todo eso tiene que quitarse de nuestra vida y decir, no, voy a vivir correctamente, ayúdame Dios, ayúdame, estoy enfermo de cáncer, ya me mostraste la radiografía, necesito la cura, y la cura es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, trayendo ese arrepentimiento y trayendo en nosotros el decir, Señor, perdóname, necesito cambiar mi rumbo de vida. Eso es arrepentimiento. Yo voy hacia Altamira, de Medellín hacia Altamira o a cualquier pueblo de Colombia, de México, y en un momento determinado me arrepiento. No, ya no voy para allá, me voy para otro pueblo, me voy para Jardín, me voy para otro lugar. Eso es arrepentimiento. Entonces, me arrepiento de ir hacia allá, me arrepiento de estar pecando, me arrepiento de estar haciendo esto deliberadamente. Tengo que poner mis cosas en regla. ¿En qué momento? En el momento que tú lo decidas. Señor, ayúdame. Pero igual tú tienes que poner de tu parte, porque ya Dios dio la orden, ya usted tiene que accionar.
O sea, como cuando un jefe te habla, los que ya trabajaron y los que ya pensionaron, qué bueno, disfruten su pensión. Pero cuando el jefe hablaba, uno tenía que hacer lo que le mandaba. Así Dios nos manda a arrepentirnos, a que le aceptemos en nuestro corazón, a decirle que Él gobierna nuestra vida. Cuando nosotros le decimos Señor, eso significa es que Él es nuestro amo y nosotros somos sus súbditos, sus siervos, somos sus hijos. Entonces nosotros como buenos hijos debemos de ser obedientes a su palabra. Entonces, prácticamente aquí, a raíz de esto, de lo que leímos hoy, de esta genealogía, viendo que Abraham, Isaac, Jacob fueron mentirosos, de que David, prácticamente un asesino, Salomón se desvió también a pesar de tanta sabiduría, tenía, imagínate, 300 esposas y 700 concubinas, y una cosa tan tremenda se desvió a la idolatría. Y bueno, todo esto, sobre el final, va viniendo toda esta lectura de la genealogía, pero entonces aquí vemos que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliú, engendró a Eleazar, engendró Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob, que también tiene el nombre como el primer patriarca, como algunos en este tiempo llaman Jesús, pero no es Jesús, sino que, pero cuando decimos en el nombre de Jesús, pero es Jesús, el Hijo de Dios, de Yeshua. Entonces, aquí Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos está mostrando o qué es lo que está mostrando Mateo al pueblo judío en especial? De que toda la genealogía se las mostró hasta llegar a Jesús, a donde dice que es el Cristo. Y luego habla del nacimiento de Jesucristo, que fue así, y luego relata todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero eso lo vamos a leer el día de mañana. Ya faltan 6 minutos. Entonces, así es como se le da esa aplicación de homilética, que es traer ese tiempo de esta genealogía. ¿Y cómo lo trajimos? Yo se los traje y les expresé esto de que fueron mentirosos, asesinos, usurpadores, se robó la bendición, o sea que robaron. Entonces, no los hace muy diferente a lo que somos nosotros, y quizás algunos de nosotros peores, o tendríamos que investigar un poco más a fondo sobre algunos otros nombres y ver en la historia qué más podemos sacar de ellos, pero bueno, no en estos momentos, pero sí que podemos reconocer de que somos pecadores, igual que en ese tiempo lo fueron ellos, igual lo somos nosotros, y que Dios trató con ellos como trata con nosotros. Hasta el día de hoy Dios sigue tratando con nosotros y seguimos en ese proceso. No somos perfectos, pero Dios en su grande misericordia trató con ellos hasta que ellos murieron. Y la diferencia entre que ellos murieron fue que ellos no vieron el cumplimiento de esa promesa, o ellos fueron figura de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue Abraham, Isaac, sobre todo Isaac, cuando el padre va a sacrificar el hijo, que ustedes lo van a leer, algo que Dios le pidió a Abraham para mirar el corazón dispuesto de él, y uno lee y cómo puede Dios pedir de que sacrifiquen un hijo, pero luego eso era la sombra de lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Le proveyó cordero cuando le vio la intención de que sí estaba dispuesto a honrarlo, y eso porque lo hacía. Entonces, mañana les voy a estar explicando un poco referente a eso, de por qué Dios pidió eso y por qué aconteció eso y por qué figura de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué hora es? Faltan 4 minutos. No, creo que de una vez ya que lo toqué. Resulta que en el tiempo antiguo, pues históricamente muestra de que sacrificaban niños. Incluso Dios mandó incluso a algunos de esos pueblos a que
fueran pues eliminados prácticamente por tanta maldad, sacrificio de niño. Entonces ese era el reflejo, y lo que quería Dios era que eso se hiciera notorio entre ellos, de que había un Dios que no quería eso, que se proveyó de un sacrificio y le proveyó un cordero. Pero para nosotros el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que quita nuestros pecados, Él sí murió, pero recuerde que Él murió y resucitó. Él tenía el poder de dar, poner su vida y tomarla. ¿Para qué? Para que nosotros también recibiéramos vida después de la muerte. Y pues prácticamente culminamos con esto el día de hoy. Buenas noches, Eliana, Charlie, que está viendo. Vamos a culminar con oración. Si hay alguna petición de oración, si alguno quiere escribir ahí, quiero que ores por salud para tal persona, o simplemente algo personal, y pues quiere que oremos. Dios conoce sus necesidades. Entonces pues vamos a orar para despedirnos, y espero sus comentarios, y si algo quizás ven ustedes de que no concuerda con lo que está en la palabra de Dios, entonces lo expresan. No, realmente esto es así. O si ya están leyendo el libro de Génesis y dicen, oh sí, es verdad lo que se estaba diciendo, entonces está bueno. Entonces oramos. A ver, yo por acá, ¿alguien escribió algo para orar? ¿No? Bueno, entonces oramos. Señor Padre Santo, te doy gracias por todas las personas que se conectaron el día de hoy, amigos, familiares, hermanos en la fe. Sé propicio a su mente, a su corazón, a lo que tienen en su alma, Señor, sus proyectos, que puedan entrar a cuentas contigo. Tú dices en tu palabra que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, como la grana, vendrán a ser como la blanca lana o como la blanca nieve, Señor, bendito Dios, o sea, puro, Señor. Tú nos purificas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu poder. Te pido, Señor, en esta hora que podamos recibir de ti perdón, Señor, porque hemos pecado, hemos fallado de una u otra forma. Tu palabra dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo ya nos cuenta como pecado. O sea que es tu gracia, Señor. De una u otra forma, Señor, fallamos. De una u otra forma, Señor, no somos perfectos. Entonces, disfrutamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión por este nuevo día, por esta noche, por el día de mañana. Te doy gracias. Padre Santo, te doy gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que podamos dormir en paz, que podamos descansar. Si alguno está enfermo, que reciba sanidad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno, Señor, está deprimido, trae gozo, alegría, fe, confianza, Señor. Bendito Dios, en un mejor futuro, Señor. Gracias te doy, Señor, por la esperanza, Señor, que depositas en nuestro corazón a través de tu palabra. Nos llenas de fe, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. A ver, por aquí sí ya se ha animado. Por favor, oración por dinero retenido. Tío Arnulfo, Dios te bendiga. Luz Lidia, a ver qué más. Aquí. Bueno, entonces también oramos, Señor, bendito Dios, por aquellos que están teniendo inconvenientes financieros, Señor, que está la bendición ahí retenida, Señor, que puedan aclarar todos sus asuntos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta mañana. Feliz noche.